Mis estimados hermanos, vamos a dar inicio a nuestra catequesis en el tema número 12, lo que es la segunda parte del tema que se titula Nuestra Iglesia Martirial. Esta segunda parte vamos a continuar del numeral 6 hasta la página 112. Pongámosle mucha atención, mis hermanos, porque es un tema muy bonito, de mucha edificación, porque aquí nos habla del martirio de nuestros antepasados y también de algunos personajes que han pasado por ese martirio acá en nuestra bella Guatemala también. Mis queridos hermanos, es una alegría volver a encontrarnos a través de la pantalla para poder poner atención al mensaje que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero antes tenemos que darle las gracias a Él porque nos permite estar nuevamente reunidos para que su Espíritu Santo nos guíe a través de esta enseñanza. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Dios, amadísimo Padre, queremos agradecerte por todas tus bendiciones, las cuales nos has regalado durante este día nuevamente. Desde poder abrir nuestros ojos, desde poder levantarnos de nuestra cama, Señor bendito, y regalarnos ese don de la vida tan maravilloso que debemos aprovechar para poder escuchar tu palabra, para poder llevar la buena nueva a los más necesitados. Te pido que derrames tu Espíritu Santo sobre cada uno de los que estamos acá y sobre cada una de esas personas que a través de las pantallas, Señor, de un televisor, de un teléfono, de una tablet, de una computadora, van a escuchar este tema. Que seas tú quien les hable, Señor bendito, a través de estos instrumentos, que sabemos que no somos dignos, Señor, de estar acá. Sabemos que ante la humanidad posiblemente no seamos los más sabios, no seamos los más estudiados. Pero eres tú el que hablas a través de nosotros y pedimos, Señor, que lo sigas haciendo para que ese mensaje llegue a las personas más necesitadas. Que lleguen a esas personas, Señor, que necesitan de ese encuentro personal contigo y que necesitan de esa palabra de ánimo, la cual tú siempre tienes para cada uno de nosotros. Ponemos en tus manos, Señor, esta catequesis para que a través de ella podamos hacer tu voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis queridos hermanos, para esta segunda parte de nuestro tema 12, queremos sugerirles una alabanza muy bonita. Tomémonos el tiempo para escucharla. La alabanza la encontramos en YouTube. Es se llama Mártires de Lorenzo Martínez. Mis queridos hermanos, es un gusto que estemos reunidos nuevamente para este tema, pero quiero rogarles, mis queridos hermanos, su apoyo a nuestras páginas en nuestras redes sociales y en YouTube. En YouTube como Pastoral Catequesis DDGT y en Facebook como Catequesis DDGT. Apóyennos con su like, compartir, porque nos ayudan a llegar a más personas. Entonces siempre les pido su like. Continuando con nuestra catequesis, vamos a hablar sobre el enlace. Este es un pequeño resumen que les vamos a dar
de la primera parte del tema número 12. Entonces aquí tenemos como en primer lugar nuestra iglesia martirial. Dice que nuestra iglesia a través de la historia ha tenido mártires. Si hablamos de la época de los apóstoles, podemos citar a Esteban, que fue el primer mártir que ha existido en la historia del cristianismo. Y si hablamos a nivel de nuestra bella Guatemala, podemos mencionar al padre Hermógenes y Monseñor Gerardi. Esos son unos de los mártires de nuestra bella Guatemala. También dice por acá, la iglesia necesita testigos valientes, comprometidos con el servicio al más necesitado. A eso estamos llamados, mis hermanos. De esa manera vamos a poder dar testimonio ayudando al más necesitado. Martirio, dice, en griego significa martirión. Martirión es la palabra en griego, que por supuesto en la fe significa testigo. ¿Cuántas personas, cuántos hermanos han pasado por el martirio para poder dar un buen testimonio a través de los tiempos? Somos testigos de Cristo, que es lo más grande que nos ha pasado en la vida y que por Jesús y los hermanos merece darlo todo. Mis hermanos, si nosotros podemos ver en la historia del cristianismo, Jesús dio la vida por cada uno de nosotros. Y según la Biblia, pues a eso estamos llamados nosotros, como hermanos, tratar de ayudar al más necesitado, tratar de dar la vida por un hermano. ¿Que es fácil? No, mis hermanos, pero a través de nuestro Espíritu Santo podemos lograrlo. Testigos de Cristo vivo y resucitado es cuando somos perseguidos, atormentados y hasta morir por causa de Cristo. Por eso, el Catecismo de la Iglesia dice que el martirio es el testimonio de la verdad de la fe, que puede llegar hasta la muerte. Quizá es bastante duro esto, mis hermanos, pero si nosotros recordamos a nuestros antepasados, incluyendo a los apóstoles, ellos murieron, pero murieron siendo testigos de un Cristo resucitado. ¿Cómo y dónde podemos dar testimonio? Siendo un catequista, siendo un predicador, un ministerio de la alabanza, ministro de la comunión, pero el mejor testimonio, mis hermanos, es el que se da en el día a día. ¿Cómo lo vamos a dar? Con nuestro vivir, con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio de vida. De esa manera nosotros vamos a dar el mejor ejemplo para que los hermanos también continúen en este caminar, como lo es seguir a nuestro Señor Jesucristo. Mis queridos hermanos, ya dando inicio a la segunda parte de nuestro tema número 12, en el numeral número 6, en la página 110, que lleva por subtítulo El martirio de sangre, testimonio hasta dar la vida. Este es el que propiamente llamamos martirio, el acto heroico de todos aquellos hombres y mujeres que habiendo dado testimonio de Cristo con su vida cristiana, fueron
violenta y cruelmente perseguidos a causa de su fe. Todos los apóstoles de Cristo, San Pablo, San Esteban, pero también los de nuestra tierra, Padre Hermógenes López, Monseñor Gerardi, los ya beatos mártires del Quiché, el beato Padre Francisco Rotter, los beatos Padre Tulio Maruso y el catequista Luis Obdulio Arroyo, y tantos y tantas en toda la iglesia y en nuestra tierra, Guatemala, tan cercanos a nosotros. Lo que une a todos estos mártires es que sean mártires reconocidos oficialmente o no, con su cuerpo entregado y su sangre derramada a imagen de Cristo, son modelo de martirio para los cristianos, y sabemos que su martirio, unido al de Cristo, dará fruto en abundancia para las nuevas generaciones cristianas. Nos damos cuenta, mis queridos hermanos, sabemos que la fe, el cristianismo, siempre va a ser perseguido, porque no nos callamos las verdades que hay que decir. Y muchas de estas personas antes mencionadas, mis queridos hermanos, fueron perseguidos por eso, por no callar los abusos que se hacían, por no callar las cosas malas que se hacían, y fueron perseguidos. Pero por el Espíritu Santo no tuvieron miedo y siguieron en su lucha, siguieron entregando su vida, y como dice acá, tuvieron ese martirio de sangre, porque perdieron la vida a causa de dar ese testimonio de Cristo Jesús. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, Dios nos llama a entregar nuestra vida. A muchos de nosotros no nos ha tocado, o espero que no nos vaya a tocar también en nuestra vida, tener este martirio de sangre. Pero debemos entregar nuestra vida también en cuerpo y alma al servicio de Dios. Quiero leerles una cita bíblica, mis queridos hermanos, en el libro de Hechos de los Apóstoles y capítulo número 12, en el versículo del 1 al 3. Por aquel tiempo, el rey Herodes emprendió una persecución contra algunos miembros de la iglesia. Hizo degollar a Santiago, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar a Pedro durante las fiestas de los Ázimos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces nos damos cuenta, mis queridos hermanos, la persecución que se da, a tal punto de quitarle la vida a aquellos que hablan la verdad, de quitarle la vida a aquellos que sin miedo predican el nombre de Cristo Jesús. Y que ellos, dándose cuenta de que el mismo pueblo de Dios le había agradado ese acto de quitar la vida, siguió con la persecución de los cristianos, de los apóstoles. Y dice acá, hizo arrestar a Pedro durante las fiestas de los Ázimos. Entonces, mis queridos hermanos, los invito a que tengamos valentía, que no tengamos miedo, porque sabemos que la vida que tenemos en este mundo es prestada. Tenemos que ponerla al servicio de Dios sin miedo a proclamar su palabra, sin miedo a proclamar esa buena nueva. Entonces, sigamos adelante, sigamos luchando, porque a veces los tropiezos que tenemos, los problemas que tenemos son persecución de ese Herodes, que ya sabemos quién es, mis queridos hermanos, y es nuestro enemigo, es Satanás. Él nos va a perseguir de una o mil maneras, en lo económico, en la salud, problemas familiares. Ahí nos va a perseguir, pero nosotros demos nuestra vida, entreguemos nuestra vida a Cristo Jesús, que Él tiene una recompensa grande para cada uno de nosotros. Continuamos siempre en nuestra página 110, en el numeral 7.
El martirio sin sangre, la vida entregada por el reino. Sin embargo, la entrega en el martirio no siempre es una realidad sangrienta. Existe otro tipo real de martirio, de testimonio de vida. Es la actitud de donación consciente y total que abarca toda la vida. Es un martirio incruento, pero eficaz. Es el martirio del cuerpo que se entrega en la vida cotidiana, que nos hace como Jesús. Martirio de una vida que se gasta en el servicio, en la entrega, en el apostolado, en la misión, en la salida a las periferias, en la promoción humana. En este primer párrafo nos habla de que también existe ese martirio incruento, sin sangre. Dice acá a un lado, pues el incruento quiere decir que no hay sangre, ¿verdad? Dice que no produce o muestra derramamiento de sangre. Ese es el incruento, ¿verdad? Entonces aquí nos habla de que con una vida entregada, con una vida de renuncia, ¿verdad? Con el martirio del cuerpo, dice, no dándole al cuerpo lo que pide, ¿verdad? Porque como humanos pues tenemos deseos y muchas cosas que a Dios no le agradan, que no nos sirven para nuestra vida, para dar ese testimonio, para continuar hacia adelante, haciendo crecer el reino del Señor. Nosotros tenemos que llevar esa vida de martirio en esa forma diferente, donde no haya derramamiento de sangre, pero que sea eficaz, dice. Dice que en el martirio del cuerpo, en la vida cotidiana, nosotros podemos hacer tantas cosas, entregarle tantas cosas al Señor, ¿verdad? Esas cosas que nosotros pudiéramos hacer que solo nos alejan del Señor. Debemos de entregar la vida al servicio, en nuestras comunidades, en nuestros grupos, donde nos toque servir, dar ese testimonio de que somos diferentes, de que el Señor es quien vive en nosotros y que por eso nosotros actuamos conforme a la voluntad del Señor. Y así todos tenemos la posibilidad de ser mártires, testigos en nuestra vida cuando la vida es sacrificada y entregada al anuncio del Evangelio, cuando se da testimonio desde el qué hacer por los más necesitados y abandonados. Ahí se está ofreciendo la vida también, cuando se dice la verdad y se defiende los derechos de los más vulnerables e indefensos, aunque esto lleve casi siempre al martirio de sangre. Una vida martirial es una vida entregada por Cristo, con Él y en Él, para la vida del mundo. Aquí nos habla de que nosotros debemos de entregar ese tiempo, de dar ese tiempo para el servicio del Señor. No solo los sacerdotes pueden hacerlo, no solo el Papa, no solo los obispos, nosotros todos, dice, todos tenemos la posibilidad de ser mártires, de diferentes maneras, por supuesto, pero siempre defendiendo esa fe, no defendiendo nuestra forma de pensar como humanos, sino siempre defendiendo nuestra fe en Cristo, teniendo nosotros en cuenta que Jesús vino a morir en esa cruz para ofrecernos a nosotros esa salvación y así nosotros poder dar para el servicio de Él un poquito de lo que Él nos ha dado a nosotros. En nuestra página 111 continuamos. La comunidad evangelizadora se mete con obras y gestos en la vida cotidiana de los demás. Achica distancias, se abaja hasta la humillación si es necesario y asume la vida humana tocando la carne sufriente de Cristo en el pueblo.
Aquí nos habla también que nosotros debemos de entregarnos al servicio de los demás hermanos, ser humildes, si es posible, dice, a bajarnos hasta la humillación, ¿verdad? Hacernos pequeños, no tener esa soberbia, dejar la soberbia para tener humildad. Esas son cosas, eso es un martirio. ¿Por qué? Porque el ser humano es soberbio por naturaleza, quiere hacer cosas que son humanas, ¿verdad? Pero nosotros debemos de dejar a un lado la soberbia para dejar que la humildad entre a nuestra vida. Debemos de dejar a un lado la pereza y tener el entusiasmo, pedirle al Señor que nos envíe al Espíritu Santo para que nos dé ese ánimo y esas ganas de seguir adelante. Vale la pena releer, aquí nos exhorta a releer el tema número 8, enseñanza sobre el servicio y la renuncia, lo que yo les decía, mis hermanos, renunciar a todas esas cosas que a nosotros como humanos nos parece rico, nos parece bonito, nos parece, ¿verdad? Tantas cosas que debemos nosotros renunciar. Dice sobre el servicio, la renuncia del folleto del Evangelio de la Sinodalidad, la página 65 a la 71. Todo discípulo construye la sinodalidad. Mis queridos hermanos, ha llegado el momento en que nos dediquemos a nuestras actividades individuales. Esto lo vamos a ver en la página 111. Y es donde dice, caminemos juntos a la conversión. Entiendo mi vida en esta dimensión de martirio o testimonio. Dice. Estoy entendiendo realmente mi vida. ¿Qué planes tiene Dios para mi vida? Para ser su testigo, para ser ese mártir. Como decir, no precisamente tiene que ser un martirio de sangre, donde nos vayan a quitar la vida a causa de la palabra de Dios, sino como decía hermana Mari, ese martirio sin sangre, del sacrificio de las cosas carnales, por cumplir con las cosas de Dios. Estamos dando ese testimonio en nuestra comunidad, en nuestra parroquia, en nuestros vecindarios. Estamos dando ese testimonio. O solamente el día que llego a la comunidad y cuando salgo de ella, mis vecinos no saben ni siquiera que asisto a la iglesia. El segundo punto dice, mi vida es servicio y donación a mis mejores cualidades en familia, trabajo o iglesia. Nos pregunta acá claramente que si mi vida es servicio y donación, dice, de mis mejores cualidades. Estoy dando lo mejor de mí, lo que corresponde a mi vida, a mi trabajo, a la iglesia, a la familia. Cumplo con mis hijos, cumplo mi tarea de padre, de esposo, cumplo mi tarea en la parroquia, de dar ese testimonio. En el trabajo, soy honrado con los tiempos que tengo que tomarme, soy honrado en realizar mi trabajo al 100%. Entonces, meditemos, mis queridos hermanos, analicémoslo. Y si tenemos que esforzarnos un poco más en alguno de esos puntos, tratemos de dar ese 100%, siempre agarrados de la mano de Dios y pidiendo el Espíritu Santo para que podamos salir adelante con los planes que Dios tiene para nuestra vida, porque el Espíritu Santo es el único que nos va a guiar a poder dar ese testimonio, de hacer esos mártires sin sangre por el momento, mis queridos hermanos, para dar ese testimonio en el sector donde yo vivo, en la parroquia, en mi trabajo, en mi casa. Entonces, sigamos adelante, mis queridos hermanos, y demos ese testimonio que Dios quiere de cada uno de nosotros.
Mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, siempre estamos en la página 111. Ahí encontramos lo que son las actividades grupales. Como primer punto, dice, el sínodo significa caminar juntos. Que no se nos olvide, hermanos, caminar juntos. Podemos poner en común qué aspectos martiriales, testimoniales, nos pide ese caminar juntos. Cuando lo sacamos de la mera rutina y lo ponemos en el compromiso de llevar adelante entre todos la misión de Jesús, nos ha confiado en favor de todos, pero especialmente de quienes más lo necesitan. Qué punto tan importante este, mis hermanos, porque a veces nosotros queremos como quedar bien donde aquellas personas que quizá lo tienen todo. Y aquí, en este tema, nos está pidiendo que debemos de comprometernos con los más necesitados. Por eso yo tengo por acá un apunte donde dice, cuando sacamos de rutina y ponemos en el compromiso la misión que Jesús nos ha confiado en favor de todos. De todos. Aquí no está diciendo únicamente de que vamos a poner en práctica quizá ese testimonio de vida únicamente con nuestra familia más cercana. Es con todos y especialmente los más necesitados. ¿En qué situaciones de nuestra vida diaria podemos dar ese fruto martirial? Por ejemplo, en la familia. Ese es un punto muy importante, mis hermanos, porque la familia es con la que más parte nosotros convivimos. Y es donde debe de empezar nuestro ejemplo, donde debe de empezar nuestro testimonio de vida. En el trabajo, por supuesto, si nosotros damos un buen testimonio en nuestra casa, el mismo espiritualmente debemos de darlo en nuestro trabajo, con los amigos, con los vecinos, en la política y en el deporte. Imagínense, hermanos, cuando uno ya está en los caminos de Dios, ese testimonio de vida no debe de cambiar. En cualquier lugar, en cualquier institución en la que nosotros nos encontremos, de esa misma manera debemos de darlo. ¿Por qué? Porque cargamos un Cristo resucitado. Amén, hermanos. Reflexionamos un momento sobre la vida que llevamos, dice, nuestra vida ordinaria. Hacemos un listado de las características del martirio, vida, y compartimos con el resto del grupo todo aquello que ya vivimos y lo que aún nos hace falta alcanzar para ser un verdadero mártir. Debemos de hacer una evaluación, mis hermanos, porque a veces nosotros como seres humanos siempre fallamos. A veces nosotros creemos que estamos haciendo las cosas al 100%, aún estando en los caminos de Dios. Por eso dice acá que debemos de hacernos una evaluación. ¿Qué nos hace falta? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué podemos componer? Todas aquellas cositas que quizás para nosotros son muy pequeñitas, pero para Dios pueden ser muy grandes. Y esas cositas pequeñitas, para nosotros debemos de corregirlas, porque hay cositas que estando nosotros en la iglesia todavía las tenemos, pero son cositas que a Dios no le agradan. Por eso, mis hermanos, para lograr eso, debemos de ponernos en mucha oración y de esa manera vamos a ser grandes cristianos, dando buen testimonio en nuestra vida cotidiana. Bien, mis estimados hermanos, continuando con nuestra catequesis, estamos en la página 112. Ahí encontramos lo que es la evaluación. Y como primer punto nos pregunta acá,
¿Qué es el martirio? Ya lo hemos compartido en los subtemas anteriores, mis hermanos, que el martirio, pues, puede ser el testimonio de vida, esa fe que nosotros abrazamos, presentando a un Cristo resucitado. Pero podemos encontrar dos clases de martirios. Por ejemplo, el martirio de sangre, dice. ¿Cuál es el martirio de sangre, mis hermanos? Es aquel cuando nosotros damos hasta la vida por el hermano. Ese es el martirio de sangre. De esta manera, nosotros nos convertiríamos en mártires como lo hicieron nuestros antepasados, como Esteban, como el padre Gerardi, como el padre Hermógenes, para mencionar unos tres nada más de tantos mártires que han existido en el mundo. También está el martirio del ungüento, o sea, el martirio del cuerpo. ¿Cuál es el martirio del cuerpo? Dice que es el cuerpo que se entrega en la vida cotidiana, que nos hace como Jesús. Mi hermano, yo te pregunto, ¿tú quisieras ser como Jesús? Es una pregunta que quizás nos deja hasta helados, ¿verdad, hermanos? Pero a eso estamos llamados. Por eso, a principios de la historia de la cristiandad, el Señor nos habla allá por Génesis, principio de Génesis, donde dice que Él nos hizo a imagen y semejanza de Él. Por eso es de que nosotros podemos llegar a ser como Jesús. Qué bueno sería, mis hermanos, porque de esta manera ya no le tendríamos miedo a la muerte, porque sabemos que nosotros, estando en el camino de Cristo, estando convencidos de que nuestro Salvador es Jesús, vamos a alcanzar la salvación y, ¿por qué no decirlo, mis hermanos?, la vida eterna. En nuestra página siempre 112 vamos para seguir descubriendo. Siempre en Para Seguir Descubriendo nos sugiere, nos insta a que escuchemos, busquemos los numerales aquí nos está sugiriendo numerales 3, 6 y del 8 al 14 del decreto Apostolicam Actuositatem. Leer los documentos de la Audiencia General del Papa Francisco de fecha 28 de junio de 2017. Allí se encuentran en nuestra página los links para buscar los documentos. Y en el punto número 3 también está, y del 25 de septiembre de 2019, y se encuentra ahí también el link del documento. Busquemos el tiempo para poder descubrir más cosas, mis hermanos, descubrir más de lo que es la palabra de Dios, ya que todos esos documentos han sido escritos con el fin de poder explicarnos mejor todas las cosas que tienen que ver con el Señor. Entonces, mis queridos hermanos, siempre en la página 112, Para Escuchar, nos sugiere el documental sobre el padre Hermógenes y también los mártires de Quiché. En el documental nos hablan de la vida del padre Hermógenes, mis queridos hermanos, sobre lo que él hizo cuando era párroco en la iglesia de San José Pinula. Para darles un resumen, él se oponía al reclutamiento forzoso de los jóvenes en aquella época para el ejército,
Y también el gobierno esterilizaba a las mujeres campesinas a la fuerza, mis queridos hermanos. Entonces él luchaba en contra de todo eso. Y también en aquellos tiempos se hablaba de que el agua de ese municipio iba a ser trasladada hacia la ciudad capital. Entonces él luchó contra todo eso, siempre luchando a favor de los derechos humanos de los más humildes, de los campesinos, de ahí de San José Pinula. Entonces los invito, mis queridos hermanos, a que veamos ese documental, que es muy interesante. Lo podemos encontrar en YouTube, así como dice acá, documental sobre el padre Hermógenes, al igual que el de los mártires de Quiché. Mis estimados hermanos, hemos llegado al final de esta catequesis que hemos dado el día de hoy. Entonces vamos a darle gracias a Dios por ese maravilloso mensaje que nos ha traído el día de hoy, y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Padre Celestial, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Padre, por habernos traído esa enseñanza el día de hoy, donde nos has recordado de que a través de la historia han existido mártires y que hoy en día siguen existiendo. Por eso, Padre Celestial, te rogamos de todo corazón que nos sigas dando a nosotros como pastoral de catequesis esa sabiduría, ese entendimiento. Derrama tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos aprender más de ti y poderlo trasladar a todas aquellas personas que a través de esta plataforma de YouTube y de Facebook nos siguen para seguir aprendiendo de tu bendita palabra. También, Padre Celestial, en este momento nos queremos solidarizar con nuestra hermana Dolly, que es nuestra coordinadora de esta pastoral, porque lamentablemente hace 2, 3 días falleció su hijo, el padre Daniel García. Por eso, Padre, te rogamos por el alma del padre Daniel y que a nuestra hermana Dolly Herrera le des mucha fortaleza, mucha resignación, ya que en este momento no está con nosotros porque está en los trámites para poder trasladar desde la hermana República del Salvador al padre Daniel García. Por favor, Padre Celestial, te rogamos por el alma del hermano Daniel García. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, vamos a hacer nuestra oración del sínodo, que dice de la siguiente manera: Padre misericordioso, concédenos la gracia de caminar juntos, que el Espíritu Santo nos ilumine en el segundo sínodo de la Arquidiócesis de Santiago de Guatemala. Ayúdanos a vivir y anunciar el Evangelio de tu Hijo, que la escucha y el diálogo en comunidad nos acerque como iglesia samaritana a la realidad que hoy vivimos en esta porción del pueblo de Dios. Nuestra Señora de la Asunción, yo siga tu palabra, interceda para que este sínodo nos lleve a nuestro encuentro con Cristo y con nuestros hermanos más necesitados. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Caminemos juntos, anunciando y viviendo el Evangelio.